con cada uno de ustedes. Quiero comentarles una situación. El día de ayer estuvo con nosotros como auxiliar Daniel García. Sin embargo, hoy él se comunicó conmigo que por causas de fuerza mayor él no podía seguir como auxiliar de la cátedra, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, pues el enlace va a ser la compañera Merlin González. No sé si estás por ahí, Merlin. Claro, licenciado, muy buenas tardes, compañeros. Para mí va a ser un gusto integrarme con ustedes. Cualquier consulta, cualquier información, estoy a la orden. Y ahorita le voy a comentar, licenciado, que perdí el control del anfitrión, se lo otorgué al licenciado, no puedo activar mi cámara, pero hay unas personas, bueno, mejor dicho, hay compañeros que ya me conocen y estoy en la entera disposición de apoyarles en lo que necesiten. Muchas gracias, Merlin. Entonces, solo lo de la lista es a las 6:40, por favor, únicamente. Gracias, licenciado. Yo les estaré compartiendo el enlace en el chat de Zoom para que ellos puedan llenar el formulario. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces el día de hoy la clase será impartida por el licenciado Oscar. Lick, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy aquí. Solo voy a hacer unos ajustes. Bueno, tenemos unos minutos. Ok, lo que pasa es que tuve un problema con la cámara de mi computadora, entonces voy a conectarme en teléfono y en computadora. Entonces en el teléfono solo van a ver mi imagen, voy a hablar, y en la computadora voy a compartir la imagen de las diapositivas. Bien, creo que allá les aparece. Sí, licenciado, ya está proyectando. Muy bien. Disculpen el inconveniente, compañeros. Estaba teniendo unos problemas técnicos, pero ya estamos. Bueno, mucho gusto. Me presento nuevamente. Creo que ya me había presentado ayer, pero por si alguien no estaba, mi nombre es Oscar Girón y pues voy a estar apoyando al licenciado Estuardo García para que podamos impartir la clase de manera conjunta en cuanto pues, a la clase de leyes especiales penales, ¿verdad? Entonces, el día de ayer el licenciado Lenin pues les dio algunos temas básicos pues de introducción al derecho penal. Queremos que esta semana pues sea pues de alguna manera darles un repaso general del derecho penal, conceptos básicos, código penal, código procesal penal, y pues ya la próxima semana entraremos con algunas leyes especiales. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es principios fundamentales que informan al derecho penal. Bueno, entonces vamos a empezar. Para empezar, ¿qué son los principios? Vamos a hablar de qué son los principios. Vamos a ver si solicitamos la colaboración de alguien que nos pueda dar alguna definición de qué considera que son los principios. Quizá alguien se quiera ofrecer voluntariamente para darnos una definición con sus propias palabras.
No sé si me tocará elegir a alguien aquí que quiera. Para ver. A ver. El iniciado puede ser la base o el fundamento de algo, o el nacimiento de algo. Muy bien, está bien. Es una buena definición. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué son los principios? A mí me gustó esta definición desde el punto de vista de la ética. Son el conjunto de normas generales y universales con los que los seres humanos orientamos nuestras acciones y nuestra conducta dentro de un marco ético, moral y cultural determinado. Es decir, pues que de cierta manera son como que las bases fundamentales o las normas que nos guían para actuar de determinada manera, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la ética, pues también tiene cierta relación ese concepto con lo que vamos a ver a continuación, que son los principios que informan al derecho penal, ¿verdad? Entonces, entrando en materia, pues tomando en cuenta pues que como lo dijo el compañero, pues son una base o un principio, ¿verdad? Para poder actuar de una manera. Entonces, desde el punto de vista penal, ¿qué son los principios? Bien, son los límites al poder punitivo del Estado. Esto se dice así porque pues el Estado es una organización social, ¿verdad? Las personas nos organizamos en un Estado para que el Estado realice su fin supremo, que el fin supremo pues es el bien común, ¿verdad? La paz social. Entonces, el Estado como garante de esa función pública, como bien lo manifestaba ayer el licenciado Estuardo García, el derecho penal pues es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque norma conductas entre particulares y el Estado, porque es el Estado el que va a tener esa función de ejercer la función de sancionar aquellas conductas que estén tipificadas como delitos, ¿verdad? Y asimismo el Estado también va a ser a través del Congreso de la República. Por eso el Estado pues, tiene tres poderes que se dividen en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Entonces, desde esos poderes es el Estado, por ejemplo, a través del Congreso de la República, es el que crea las normas jurídicas, ¿verdad? Son los que crean las normas. Entonces, desde el punto de vista penal, es a través del Estado que también se crean los delitos, ¿verdad? Que son aquellas conductas, pues, que están reguladas como delitos y que, pues, tienen una sanción, ¿verdad? Así, para dar una definición, pues, sencilla, son estas las que el Estado va a ser el encargado, pues, de generar esas conductas y, pues, plasmarlas en una ley. Y asimismo, el Estado, a través del organismo judicial, pues, también es el encargado de sancionar estas conductas, ¿verdad? Entonces, es el mismo Estado el que tiene todo ese poder en sus manos, tanto de generar las leyes como de poder también sancionar a quienes infrinjan la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que existan principios, ¿verdad? A mí me gustaba mucho el primer concepto, que era en el sentido desde el punto de vista de la ética, porque son un conjunto de normas generales. Eso pues ya a nivel muy personal del ser humano, ¿verdad? Son un conjunto de normas generales y universales con los que los seres humanos orientamos nuestras acciones y nuestra conducta dentro de un marco ético, moral y cultural determinado. Ahora bien, tomando como base esto, pues desde el punto de vista penal, pues son los límites al poder punitivo. Es decir, tienen que existir los principios para que el Estado pues no se pase, ahí sí que de la raya, ¿verdad? Al momento de imponer una sanción, tiene que basarse en ciertos principios para que efectivamente pues no se violenten derechos, ¿verdad? No se violenten derechos humanos. Entonces, son los límites al poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Pues el Estado es el único legitimado para responder con violencia frente a la comisión de los delitos. Se dice así como de manera con violencia, porque pues al final el Estado pues de alguna manera va a restringir ciertos derechos fundamentales para poder sancionar, ¿verdad? Por ejemplo, una pena de prisión está restringiendo la libertad. Entonces se está restringiendo pues un derecho muy fundamental que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo está haciendo? Para lograr el bien común, para lograr la paz. De alguna manera pues
como bien lo decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿verdad? Está restringiendo la libertad de uno para pues salvaguardar la paz de otros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el Estado va a ser el encargado de ejercer esa violencia, ¿verdad? Se pone esa palabra porque pues de alguna manera es bastante violento que pues a una persona la priven de su libertad, se quede en prisión hasta incluso 50 años de prisión, ¿verdad? Y en algunos casos pues hasta la pena de muerte, pues, o sea, puede privar de la vida a alguien, ¿verdad? En algunos países donde todavía pues la pena de muerte se encuentra habilitada para imponerse, ¿verdad? Entonces, o también puede restringir la propiedad, ¿verdad? Puede imponer una sanción pecuniaria, una multa. Entonces, el Estado es el único legitimado para responder con violencia frente a la comisión de los delitos. En virtud de ello, como por ser el único legitimado para responder y pues sancionar a quien cometa un delito, también necesita ciertos límites, ¿verdad? Ciertos límites que lo frenen y pues que no, digamos, no podemos dejar en poder de un juez, por ejemplo, que imponga una sanción sin que tenga límites, ¿verdad? Porque el juez actúa en nombre del Estado, ¿verdad? No sé si han visto, por ejemplo, cuando se emite una sentencia, pues, ¿cómo empieza? En el nombre del pueblo de Guatemala, entonces está actuando en nombre del Estado, ¿verdad? Entonces, al momento de emitir, pues, esta sentencia, está actuando, pues, como en nombre del Estado, imponiendo una sanción. Entonces, para eso existen los principios, para fijar límites a ese poder punitivo que tiene el Estado. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios informadores del derecho penal. Como primero, tenemos el principio de legalidad. Esos son los que vamos a ver el día de hoy, que pues que son, hay muchos principios, ¿verdad? O sea, al final, pues lo que les acabo de explicar aplica a todos los principios que ustedes van a encontrar en la legislación penal. Pero, pues el día de hoy les voy a mostrar tres fundamentales, pues que se encuentran también en la legislación, pero pues, a partir de ellos, pues el Estado se frena y pues de alguna manera tiene un límite a ese poder punitivo. Entonces, el principio de legalidad, el principio de intervención mínima, el principio de culpabilidad. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Alguien que quiera contestarme esa pregunta voluntariamente? Todo está fundamentado en ley. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién habló ahí? No pude visualizar el nombre. Presente, Eric. ¿Cuál es su nombre? José Mariano. José, muy bien, gracias, José. Bueno, entonces, no sé si tienen a la vista su código penal. Quiero que se vayan al artículo 1 del código penal. Si ustedes ven, este principio es bien fundamental. Y por eso mismo la misma ley lo pone como el primer artículo del Código Penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué establece el Código Penal? ¿Alguien lo quiere leer? Yo, licenciado. Bien, gracias. Dice artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, nadie puede ser sancionado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración. Es decir, de otra manera, nadie puede ser sancionado por una conducta que no está previamente regulada como delito, ¿verdad? No podemos sancionar algo. Es decir, el juzgador no puede venir y sancionar por una conducta que no está expresamente regulada. Entonces, esto, pues al final, pues lo que les explicaba, el principio de legalidad funciona como un límite a esa función punitiva que va a tener el juzgador en el momento, ¿verdad? O sea, no pueden venir y llevarle a una persona, no sé, digamos de que encontraran a una persona vestida de payaso en la calle, ¿no? Entonces viene la policía y se la lleva al juzgado y dice, miren, encontramos a esta persona vestida de payaso y hay que sancionarla, ¿no? Entonces,
definitivamente el juzgador no le dictaría una falta de mérito, pues en este caso lo podría desestimar incluso de una vez, ¿verdad? Porque esa conducta no está tipificada como delito, ¿verdad? Entonces, tiene que estar previamente establecida en la ley esa conducta para que nos puedan sancionar. Entonces, este es el primer límite que tiene el Estado en su función punitiva. Entonces, el principio de legalidad establece que nadie podrá ser penado por acciones u omisiones que no estén expresamente calificadas como falta en una ley anterior a su interpretación. Este principio o sus consecuencias vienen contemplados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, Constitución, Código Penal, Código Procesal Penal, y es considerado uno de los pilares de cualquier Estado democrático y de derecho. Es decir, nosotros vivimos en un Estado de derecho, ¿verdad? Si viviéramos, pues ahí sí que en un Estado autoritario donde se puede sancionar a las personas por cualquier situación, pues estaríamos en un Estado autoritario, ¿verdad? Entonces, así antojadizamente el juzgador viene y nos sanciona porque le caemos mal. Esa no es una conducta que esté tipificada en la ley, ¿verdad? Que le caigamos mal al juzgador. Entonces, el principio de legalidad, pues a eso se refiere, ¿verdad? Tiene que estar previamente establecido en la ley para que nos puedan sancionar. De este principio de legalidad, pues surgen ciertas garantías que también se pueden denominar como principios. Eso no lo puse en mi diapositiva, pero se los voy a decir así de manera verbal. No, bien, aquí está. La reserva absoluta de la ley. Esto lo que establece es de que una ley solo puede ser emanada del Congreso de la República. Solo el Congreso de la República puede definir los tipos penales y las sanciones a imponerle a eso. Esto, pues, definitivamente es una garantía que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasaba en un lugar donde yo vivía antes que, y seguramente es una situación que a ustedes les ha pasado en algún momento, que por ejemplo, van a un centro comercial, vamos a decir, van a un centro comercial y les dicen de que les van a poner una multa porque dejaron su carro mal parqueado, ¿no? ¿Será que eso se apega al principio de legalidad? ¿Será que el centro comercial puede emitir esas sanciones realmente? No, licenciado. ¿Sabrás que sí? De igual manera me pasaba a mí en un parqueo, ¿verdad? Donde yo vivía antes, lo mismo. Unos vecinos tomaron el parqueo y cuando llegaba una visita al lugar, decían que si se excedía uno de las 5 de la tarde de estar ahí parqueado, porque decían, las visitas son hasta las 5, si se pasa de las 5, le ponemos una multa de 500 quetzales, decían a uno. Entonces, una vez le pasó eso a mi familiar, ¿verdad? Entonces, yo le pregunté, ¿bajo qué ley se está parando usted para quererme poner una multa de 500 quetzales porque nos quedamos más de las 5? O sea, digamos que fuera propiedad de ellos, y ni aunque fuera propiedad de ellos, ni siquiera ellos tampoco pueden emanar o legislar una sanción de ese tipo, ¿verdad? Entonces, 7:30, 1 hora. Nadie puede tipificar ese tipo de conductas como delitos. Únicamente el Congreso, que es un órgano estatal, es el único que puede, pues, generar esas, ahí sí que crear delitos, ¿verdad? Crear delitos dentro de nuestra legislación penal. Entonces, una garantía que emana del principio de legalidad es esa reserva absoluta de la ley, ¿verdad? Que el único ente que puede generar, pues, delitos y las sanciones es el Congreso de la República como estatal. Ahora, la exigencia de certeza en la ley. Para que el principio de legalidad sea plenamente efectivo, es necesario que el legislador establezca con certeza cuáles son las conductas prohibidas, evitando al máximo el libre arbitrio del juez. Es decir, el legislador está obligado, y pues eso lamentablemente a veces no pasa, ¿verdad? A veces, pero está obligado a generar pues leyes que sean certeras, que no dejen como lugar a dudas, ¿verdad? Pues sí existen, ¿verdad? Sí existen esas leyes, ¿verdad? Pero pues esa debiese ser una garantía que emana del principio de legalidad, ¿verdad? Que en efecto, pues
la exigencia de certeza en la ley, ¿verdad? Que las leyes sean claras, que el congresista y los congresistas están obligados pues, a emanar leyes que efectivamente pues sean certeras y pues que puedan ser entendibles por el juzgador y que el juzgador también sea objetivo al momento de sancionar, ¿verdad? A ver, alguien aquí leí algo. No, aquí Belisario Rosales me pregunta si los COCODES de algún residencial pueden crear ese tipo de multas. Tampoco, o sea, eso no está pegado al principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, básicamente es un abuso pues que se podría denunciar ante el Ministerio Público, ¿verdad? Que están de alguna manera hasta, no sé, hasta por ahí encuadrar un delito de extorsión o algo, ¿verdad? Porque algunas veces, por ejemplo, hace poco un cliente me preguntaba y me decía que en su colonia le quitaron el agua, la asociación de vecinos, porque según ellos no había pagado, y él me decía que se había pagado, pero digamos, en todo caso, ellos como sanción quitaban el agua, ¿verdad? Entonces, realmente habría que establecer por qué lo hicieron, ¿verdad? Bajo qué legalidad ellos vinieron y decidieron quitarle el agua a una persona, si realmente están legitimados o no. Una cosa es que, por ejemplo, yo en mi propiedad tengo un pozo y sea de mi propiedad, entonces yo vengo y pues, lo uso para mí y pues no estoy obligado a darle a alguien más y pues es mi pozo, ¿verdad? Pero si estamos en una colonia, pues a mí la verdad desde que él me lo dijo ya me pareció como que a eso me sabe a que no fue legal, ¿verdad? Que le quitaran el agua, seguramente ese pozo es de toda la colonia en todo caso. Entonces nadie realmente está legitimado para venir y cortarle el agua a un vecino solo porque pues a su consideración él consideró que como no había pagado, había hecho un pago del agua mensual, por eso le iba a quitar el agua. Entonces este principio de legalidad, pues si se dan cuenta, nos hace pensar mucho, o sea, es como la lógica jurídica que vamos a aplicar, eso a ustedes les va a servir mucho cuando ya estén como abogados y tengan que defender a alguien. Esa lógica jurídica es la que ustedes tienen que tener, ¿verdad? A veces no necesariamente uno se sabe todas las leyes, no necesariamente uno se sabe de memoria las leyes, pero lo que sí tiene que tener uno es lógica jurídica, ¿verdad? O sea, si a uno le preguntan algo, inmediatamente, esto no me está legal, y pues ya a partir de ahí comenzar como a investigar y pues determinar qué estrategia van a utilizar para defender a una persona, ¿verdad? Entonces, definitivamente el principio de legalidad yo lo utilizo todos los días para fundamentar mis argumentos de defensa a favor de muchas personas, y con el principio de legalidad podemos desestimar muchos casos, ¿verdad? Bueno, la prohibición de la analogía. Esta también es una garantía que emana del principio de legalidad. La prohibición de los juzgadores de crear por analogía figuras delictivas y aplicar sanciones. Este principio, también si ustedes se van a su código penal, está regulado en el artículo 7 del Código Penal. ¿Alguien que me lo quiera leer voluntariamente? Sí, gracias. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es decir, los jueces no pueden venir y aplicar antojadizamente por analogía una sanción de otro delito a otro o de una figura a otra. Les voy a poner un caso así como muy, muy concreto que hemos estado analizando de trabajo y que se está dando, pero también tenemos que dar la batalla para ver si ya no se da. Por ejemplo, en las aceptaciones de cargos. En la aceptación de cargos, uno de los requisitos para que le den aceptación de cargos a una persona es de que uno de los requisitos es de que repare el daño a la persona agraviada. Ese es uno de los requisitos.
Sin embargo, en algunos casos no hay una persona agraviada directa, o a veces el mismo agraviado no quiere pedir reparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los juzgadores en estos casos? Llaman a la PGN. Entonces, aquí yo podría tener una discusión con alguien de PGN, ¿no? Si ustedes tienen algún amigo de PGN y le cuentan, probablemente no va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero llaman a la PGN, entonces viene la PGN y argumenta en base al criterio de oportunidad, que esta es otra figura, otra medida judicializadora, ¿verdad? El criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad establece que cuando no hay un agraviado directo, se tiene que tomar como que el agraviado es la sociedad en general. Entonces tiene que reparar el daño, ¿verdad? En el caso del criterio de oportunidad. Pero en la aceptación de cargos, eso no está regulado. O sea, en la aceptación de cargos únicamente dice que el agraviado directo, en ningún momento el legislador puso que se tenía que reparar el daño a la sociedad en caso no hubiese agraviado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando alguien pide una aceptación de cargos y viene y pues no hay un agraviado directo que quiera solicitar esa reparación, entonces el juzgador llama a la PGN y viene la PGN y pide una reparación, no sé, 5,000 quetzales, ¿verdad? En nombre del Estado, ¿verdad? Para reparar el daño a la sociedad. Normalmente, por ejemplo, vienen y le dan donaciones a alguna entidad benéfica o alguna institución como los bomberos o algo así. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí el juzgador? Está aplicando una analogía, agarrando algo del criterio de oportunidad para la aceptación de cargos. Y digamos, de esta prohibición de la analogía se dan dos tipos de analogía. Creo que eso no lo coloqué aquí, pero hay una analogía que se llama in malam parte y analogía in bonam parte. El principio de analogía in malam parte establece básicamente que no se puede tomar de otra, o sea, no se puede realizar una analogía de otra norma si esta va a afectar al sindicado. Entonces, en este caso específico, pues esa analogía in malam parte sí está afectando al sindicado, ¿verdad? Por el contrario, analogía in bonam parte establece que si en dado caso hay una normativa que tenga como un vacío legal y que pues que haya cierto parecido con otra figura jurídica y podamos aplicar esa analogía y sea de beneficio para el sindicado, ahí sí la podemos aplicar. Entonces, cuando sea en perjuicio del sindicado, no podemos. O sea, eso es lo que establece analogía in malam parte. Entonces, aquí básicamente el juzgador pues está utilizando está violentando ese principio, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos de aceptación de cargos, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver las noticias, ¿verdad? Últimamente han habido algunos casos por ahí mediáticos sobre aceptación de cargos. Y si se meten a investigar, seguramente van a ver de que la PGN sí pidió reparación y pues en todo se está dando, ¿verdad? Pero pues es parte de las situaciones que en algún momento ustedes como abogados defensores podrían ir a pelear y que pues quizá generar hasta jurisprudencia en ese tipo de casos, ¿verdad? Toman en cuenta estos principios, ¿verdad? Y al final, pues ¿para qué sirven los principios? Para fijarle límites al Estado, ¿verdad? Entonces esta prohibición de analogía debiese ser un límite que nosotros podemos invocar al juzgador para que no siga pues ocasionando ese agravio a nuestro defendido. Entonces, continuemos. Principio de intervención mínima. Este principio también se le llama de última ratio. Esto es lo que establece es que el derecho penal solo debe utilizarse cuando no haya una medida más benevolente para solventar la situación. A ver qué pusimos por aquí. El principio de intervención mínima establece que la intervención del derecho penal, aquí está un poquito más redactado, pero se debe dar solo cuando no hay posibilidad de que se actúe por otros medios jurídicos, también conocido como principio de último ratio. Limita las sanciones a lo indispensable en los casos en que no existe otro instrumento protector. Es decir, este es un principio que ustedes también pueden invocar cuando sean abogados defensores en muchos casos, ¿verdad?
Es decir, el derecho penal, las sanciones, pues deben utilizarse, o incluso ciertas medidas de coerción, ¿verdad? Deben utilizarse cuando no haya una medida más benevolente que pues permita garantizar pues lo que se quiere lograr quizá con una medida de coerción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo que pues dentro del derecho penal existen las medidas de judicializadoras. Por ejemplo, hay casos en donde se puede llegar a una conciliación y a partir de esa conciliación cerrar el proceso, ¿no? Si ustedes tienen por ahí su código procesal penal, por ejemplo, y se van al artículo 24 ter. Entonces, el artículo 24 ter lo que hace, bueno, establece acciones públicas dependientes de instancia particular. En este artículo, pues se trae una serie de delitos que son de acción pública dependientes de instancia particular. En estos delitos, por ejemplo, si logramos llegar a una conciliación con el agraviado, podemos solicitar el sobreseimiento del caso sin necesidad de ninguna otra medida, ¿verdad? Solo se llega a una conciliación y se cierra el proceso. Por ejemplo, el numeral 1 dice las lesiones leves o culposas, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes vayan manejando su vehículo y se choquen con un motociclista y el motociclista sale lesionado, ¿no? Entonces, se lo llevan se lo llevan ustedes ante el juez y le llevan su primera declaración. Más seguramente, muchas veces por la premura del momento, ni siquiera se logra hablar con el motorista, porque puede ser que se lo lleven los bomberos, entonces no se logra llegar a un acuerdo con él, ¿no? Algunas veces los mismos policías como que logran servir de mediadores ahí, hacen que ustedes les paguen a los motoristas y se vayan, ¿verdad? Pero, hay situaciones en que, por ejemplo, pues, los policías de una vez se lo llevan ante el juez de turno y lo ligan a proceso por las lesiones culposas, ¿verdad? Porque no son culposas porque pues seguramente no hubo una intención y pues no fueran en estado de ebriedad, ¿verdad? Esos accidentes pasan, ¿no? Entonces, puede ser que lo liguen a proceso por el delito de lesiones culposas, pero ya en una audiencia siguiente, quizá previo a esa audiencia se puede hablar con el motorista, ¿verdad? Platicar con él y preguntarle cuánto es lo que necesita él, pues requiere él. Incluso el Ministerio Público también promueve las juntas conciliatorias antes de esa audiencia, en donde promueve que pues lleguen a un acuerdo, pues la mayoría de veces de dinero, ¿verdad? Ahí sí que ustedes como abogados también tienen que cerciorarse que el motorista pida algo que sea coherente, ¿verdad? Porque a veces quieren pedir mucho dinero y que no es coherente con los daños ocasionados. Bueno, la situación es de que media vez se logra un acuerdo y venga el sindicato y le paga al motorista, el mismo Ministerio Público pide un sobreseimiento, ¿verdad? Ya no prosigue, ¿no? ¿Por qué? Primero porque es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Entonces, lo que promovemos aquí es que la instancia particular no siga, ¿no? Entonces, media vez el agraviado ya no quiera seguir, entonces el mismo agraviado hace constar ya sea una declaración ministerial ante el Ministerio Público o ante el mismo juez que renuncia a su acción penal en contra del sindicato. Entonces, media vez él renuncie, se cierra el proceso, ¿no? Sobreseimiento. Entonces aquí, pues, el derecho penal tuvo una intervención mínima. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los delitos de menor gravedad, ¿no? Los delitos de menor gravedad son aquellos que no exceden de 5 años, en donde se puede llegar a ese acuerdo. Entonces, ustedes ven el 24 ter, todos esos delitos que aparecen ahí, si ustedes logran llegar a un acuerdo con la parte agraviada, básicamente el juzgador y el Ministerio Público lo que van a tratar de hacer es hacerlos conciliar, ¿verdad? Y pues si por medio de la conciliación se puede solventar la situación sin necesidad de aplicar una sanción, pues ahí queda el caso y pues ahí tuvo una intervención mínima. Entonces ahí se estaría aplicando el principio de intervención mínima y eso le puede servir a ustedes para fundamentarse en todo caso, ¿verdad? Que para sustentar su argumentación de que se cierre el proceso de una vez, porque pues ya la parte agraviada decidió que ya no quiere seguir con la acción penal y pues que efectivamente pues se debe también atender a lo que establece el principio de intervención mínima. A ver. Luego tenemos el principio de culpabilidad. El Estado solo podrá imponer una sanción penal cuando pruebe la culpabilidad conforme a la ley.
Primeramente, tiene que haber cometido el ilícito. Segundo, el resultado prohibido ha de haber sido querido por esa persona. Tercero, la persona debe tener la capacidad y el conocimiento para ser consciente que estaba cometiendo un delito. En este caso, pues, existe, por ejemplo, vamos a ver, porque tengo preguntas aquí. Exacto. Carolina Estrada dice, ¿sí? Perdón, licenciado, fui yo. Es que acabo de entrar, entré tarde, perdón. Y me entró la llamada. Disculpe, licenciado. Gracias. Está bien, no se preocupe. Es que estoy viendo que tengo unas preguntas, entonces quiero yo ver. Ignacio Martínez, los reglamentos internos de los condominios actúan al margen de la ley. Miren, dentro de los reglamentos internos sí se pueden establecer normas de conducta, ¿no? Pero no se pueden establecer sanciones. Es que, por ejemplo, no podemos poner multas a través de un reglamento de vecinos, ¿verdad? Esto refiriéndonos al caso del principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, realmente esos reglamentos habría que analizarlos si realmente se apegan o no a lo que establece este principio de legalidad, ¿verdad? No podemos a través de un reglamento regular delitos, no se puede, eso sí no se puede. Entonces, habría que ser muy como, pues, ver realmente esos reglamentos si están apegados o no a la ley, ¿verdad? Carolina Estrada dice, si aplica a casos con menores de edad involucrados. Exacto. De hecho, esa es una causa de inimputabilidad, ¿verdad? Que nos vamos al Código Procesal Penal específicamente. Si nos vamos al Código Penal, aquí están, pues, las causas de inculpabilidad. El artículo 25. Pero a lo referente a lo que decía Carolina Estrada, sí, efectivamente, también es una causa de culpabilidad, ¿verdad? Tiene que estar consciente de lo que está haciendo, y pues el mismo Código Penal, numeral 23, el artículo 23, el numeral 1, establece que no es imputable a un menor de edad. ¿Por qué? Porque pues la regulación ha establecido que un menor de edad pues no tiene la capacidad para entender realmente si está o no el delito que está cometiendo, ¿verdad? Pues incluso se considera en la doctrina que el menor de edad podría ser también pues una víctima de alguna manera, por ser una persona menor. El Estado de alguna manera tendría que tener la obligación de protegerlo, educarlo, formarlo integralmente, y pues muchas veces estos niños realmente son más bien víctimas de un Estado que no se preocupa por darles esas condiciones de vida digna, ¿verdad? Creo que tengo otras preguntas aquí. Okay. Son principios que informan al derecho penal, porque aquí le preguntaba que ya solo publicó principios. Okay. Entonces, el principio de culpabilidad, ¿verdad? Una persona no puede ser sancionada si no se ha probado su culpabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo probamos la culpabilidad de una persona? Pues para eso existe el proceso penal, para eso existen los procesos especiales también regulados en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ahí sí que son una serie de pasos que se deben de seguir para determinar si una persona es culpable o no. Y vamos a ver un tema un poquito más adelante, a ver si nos da tiempo, que ya veo que se avanzó el tiempo. A ver si nos da tiempo de ver para que podamos establecer si una persona también es culpable o no, o si ha cometido un delito. Bueno, aquí vamos. Teoría del delito. Entonces, bueno, ya vimos los principios que quería que viéramos, que son como los fundamentales, digamos. Pero si ustedes se meten a revisar la legislación penal, pues existen muchos principios que seguramente ustedes ya han visto varios de ellos en la legislación. Por ejemplo, el principio indubio pro reo, ¿verdad? Que es que la duda debe beneficiar al sindicado, ¿verdad? No sé, ese también, o sea, al final, para eso sirven los principios, ¿verdad? Para limitar
el poder punitivo para que el juzgador, pues de alguna manera tenga ciertos límites, ¿verdad? No pueda venir y sancionar de una manera que pues ahí sí que no se debe pasar de los principios ya establecidos, tanto por la norma ordinaria, por las normas constitucionales y por las de carácter internacional, ¿verdad? Que establecen varios principios. Bueno, ahora pasamos al tema teoría del delito. Entiendo que aquí hay varios que son ya, no sé si son del sexto semestre. Yo recuerdo que cuando yo llevé las preespecializaciones, pues a partir de cierto año ya no podía llevar las preespecializaciones. Pónganme ahí en el chat de qué semestres son, para tener como un tanteo de qué. Entremos al tema octavo, sexto semestre. ¿Ya han visto Derecho Penal 1, 2? Ok, muy bien. Sí, pues. Seguro ya han visto estos temas y pues es bueno recapitularlos. Y créanme que esto que les estoy diciendo, pues, estos temas son muy importantes cuando ya son abogados defensores. O sea, los principios, pónganle mucha atención a los principios. Eso les va a ayudar a tener una lógica jurídica. Y aunque ustedes tal vez no se sepan de memoria el delito, no se sepan de memoria toda la legislación procesal penal o toda la legislación sustantiva, si ustedes tienen claridad en los principios, eso les va a ayudar a tener lógica jurídica. Y con la lógica jurídica ustedes van a poder armar buenos argumentos para defender a las personas. Entonces, entramos al tema de teoría del delito. La teoría del delito es una parte del derecho penal que se encarga de estudiar un conjunto de elementos positivos y negativos que, ordenados de una manera lógica, determinan si una conducta humana constituye la comisión de un delito. Es decir, estos elementos básicamente son como un checklist. O sea, a partir de estos elementos nosotros vamos a saber si una persona cometió o no cometió un delito. Y de hecho estos elementos siempre se deben de analizar, por ejemplo, en un proceso penal, ¿verdad? Si ustedes van a ser abogados defensores, por ejemplo, o incluso abogados también de la víctima, ¿verdad? De las dos partes, deben de tener claridad en esos elementos, ya sea para generar argumentos de defensa o para generar argumentos en contra del sindicado, ¿verdad? Para que lo sancionen o lo pongan la pena, ¿verdad? Entonces, básicamente son una serie de elementos, digamos de manera general, es una serie de elementos que al analizarlos de una manera lógica nos van a determinar si esta persona cometió o no un delito, ¿verdad? Son como ciertas características que tiene que tener, sí o sí, una conducta para hacer un delito, ¿verdad? Y digamos de que se supone que a través del proceso penal, si el juzgador determinó que efectivamente todo eso aplica dentro de la conducta establecida, se logra acreditar por medio de los medios de prueba, básicamente pues también puede tener su checklist, ¿no? Todas las características se encuentran contempladas, sí cometió el delito porque también se le acreditó por medio de elementos de convicción, de medios de prueba en su momento, y pues a partir de ahí él después emite una sanción, ¿verdad? Entonces, teoría del delito es bien importante, ¿verdad? Es una parte del derecho penal que se encarga de estudiar un conjunto de elementos positivos y negativos que, ordenados de una manera lógica, determinan si una conducta humana constituye la comisión de un delito. ¿Cuáles son esos elementos? Existen los elementos positivos y los elementos negativos. Está la acción, que es la acción por comisión, aquí no lo puse así, pero es acción por comisión y acción por omisión. Y el elemento negativo básicamente es lo contrario a este elemento. O sea, el positivo es la acción y el negativo es lo contrario. Entonces, digamos de que para poder determinar que una conducta es delito o no, tiene que cumplir sí o sí con todos los elementos positivos. Una diferencia, por ejemplo, es que en el caso de los elementos positivos, todos se tienen que cumplir. En el caso de los elementos negativos, con uno que se cumpla ya tenemos un argumento para desestimar el caso, ¿va? Entonces, acción y la falta de acción es el elemento negativo. Es una acción típica
El elemento negativo, la atipicidad o que es atípico. El elemento positivo, antijurídico. El elemento negativo, las causas de justificación. Eso lo vamos a ver brevemente después. Ahora vamos a enlistarlos. Elemento positivo, que debe ser una acción culpable. Y el elemento negativo, digamos lo contrario a culpable, es una causa de culpabilidad, que son las que vimos en el código. Que sea punible. Y la falta de punibilidad es el negativo. Entonces, primero, como les dije, digamos, si nos vamos a los elementos positivos, todos estos elementos, como les digo, nuestro checklist, ¿verdad? Check. Todos, si tenemos todos los elementos, es un delito, ¿no? Se comete un delito. Con uno que tengamos de los elementos negativos, ya podemos argumentar para establecer que quizá la conducta no es un delito, ¿no? Entonces, ¿qué es una acción? Acción es básicamente toda conducta humana que genera un cambio en el mundo exterior. Tiene que ser una conducta humana, ¿verdad? No puede ser un animal, digamos. No puede ser que un perro venga y muerda a alguien, eso no es un delito. Bueno, entonces, una acción es una conducta humana que genera un cambio en el mundo exterior de alguna manera. Y existe la acción por comisión y acción por omisión. La acción por comisión es porque efectivamente, pues, la ley dice que no hay que hacer algo y lo comete, ¿va? Entonces se comete acción por comisión. Acción por omisión es porque dejamos de hacer algo y por haber dejado de hacer algo, pues se comete un delito, ¿no? Por ejemplo, digamos, un funcionario público, ¿verdad? Que tenía dinero a su cargo y digamos de que no mantuvo debidamente como que el cuidado sobre ese dinero. De alguna manera omitió tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, al omitir ese cuidado, se comete un delito, ¿verdad? Que se llama malversación, aunque a veces también es por acción, ¿verdad? Porque si es corrupción y le están haciendo a propósito. Pero por omitir una acción, también se puede generar una acción. Esta acción debe ser típica. Típica quiere decir que básicamente encuadra dentro de lo regulado como delito, ¿no? Por ejemplo, una persona mata a alguien en la zona 1, ¿no? Digamos de que viene y le da muerte a otra persona. Eso encuadra dentro de un delito, ¿verdad? Es básicamente lo que establece el 123 del Código Penal en cuanto al sí, ¿verdad? Entonces, típica que encuadra dentro de la conducta regulada en la ley. Típica. Entonces, antijurídica, que efectivamente, pues, sea contraria a la ley. Culpable, que no encuadre dentro de las causas de inculpabilidad. Bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Puede ser, en el caso de la acción, lo contrario es la falta de acción, ¿verdad? En el caso de la tipicidad, está la contraria, la tipicidad. En el caso de la tipicidad, concretamente, hay conductas que pueden, digamos, parecer que encuadran dentro de la conducta, pero ya cuando las analizamos, realmente pueden ser parecidas, pero no encuadran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tipicidades que no encuadran dentro del delito. Antijurídica es de que efectivamente pues la persona cometió el delito porque quería cometerlo y pues no hubo una causa de justificación, que es lo contrario, ¿verdad? Las causas de justificación están reguladas en el artículo 24 del Código Penal. Y por ejemplo, para que, por ejemplo, si usted viene y un día alguien se mete a su casa y usted está con sus hijos y tiene unos hijitos pequeños y los quiere proteger y de repente escucha que alguien se está metiendo a su casa y usted, para defenderlos, agarra un machete y le pega, le da un machetazo a la persona, ¿verdad? Y lo lastima y eso lo termina matando. Ahí existe una causa de justificación.
Son dentro de las que están reguladas en el artículo 24 del Código Penal. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al artículo 24, está la legítima defensa. Entonces, para que se dé la legítima defensa, establece que quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, y su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Es decir, aquí hubo una causa de justificación, ¿verdad? Ustedes agarraron lo primero que vieron un machete, ¿verdad? Alguien se metió a su casa y para defender a sus hijos que están dentro del cuarto y tal vez va a meterse al cuarto de sus hijos, ustedes agarran el machete y le dan a la persona, lo matan, pero aquí hay una causa de justificación, ¿verdad? Entre las reguladas en el artículo 24 del Código Penal. Por ejemplo, entre las causas de justificación está la legítima defensa, está el estado de necesidad, está el legítimo ejercicio de un derecho. Esas serían las causas de justificación. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, tienen que defender a una persona que efectivamente en su legítima defensa cometió ese delito, pueden invocar una causa de justificación y a partir de ahí, pues, generar una sentencia pues, que no sea condenatoria, ¿verdad? Que sea absolutoria, ¿verdad? Ahora, en el caso de los elementos positivos, el elemento de culpabilidad, lo contrario es las causas de culpabilidad, que esas también están reguladas en el artículo 25 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al Código Penal, artículo 25, establece el medio invencible, la fuerza exterior, error, la obediencia debida. Por ejemplo, el miedo invencible, ¿verdad? Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de miedo invencible? Licenciado. Gracias. Será un ejemplo ese en el caso dado que yo vivo cerca de un pueblo. Ajá. Entonces sé que en cierta calle sé positivamente que asaltan. Entonces yo voy con mis niños pequeños y como sé que asaltan con machete y no tienen pistola, pero tienen unos machetes muy, muy grandes, entonces podría echarles, porque así lo he dicho yo, se los he dicho a la policía, se les puede echar el carro encima, porque la policía están como afiliados con estas personas, ¿no? Con estos ladrones. Entonces ellos mismos me dijeron a mí, ¿qué va a hacer, señora, el día que la asalten? Pues les voy a echar el carro encima. Y no voy a parar. Bueno, está bien, me dice. Entonces no sé si ese será buen ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Es un muy buen ejemplo. Y así como usted lo dice, que hay calles donde uno sabe que a veces le tiran una piedra al carro, ¿va? Solo para que no pare, o le tiran un tronco al carro, ¿va? Entonces se le atraviesan unas personas y con capucha, ¿verdad? Ustedes deciden acelerar y pasarles encima mejor. Podría invocarse el medio invencible, ¿verdad? Entonces podría ser una causa de inculpabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de los elementos negativos, nosotros de alguna manera desestimamos el elemento positivo del delito, ¿verdad? Buen ejemplo que dio la compañera. Gracias. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, nos haya salido, por ejemplo, el caso de la compañera, y nosotros respondemos o repelemos con arma de fuego, ¿ahí hay causa justificable? Legítima defensa. Sí. Podrías invocar incluso la legítima defensa. Va a depender de la situación en la que se dé. Porque, por ejemplo, si te vas a las características de la legítima defensa, por ejemplo, la literal B dice que la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Entonces, digamos de que te sale una persona, por ejemplo, yo tuve un caso muy concreto.
digamos, en el caso que me estás hablando, creo que sí, dependiendo, ¿va? Si te parecen unos hombres armados, porque definitivamente encuadraría, pues, si tenés un arma de fuego, sí, podrías invocar la legítima defensa, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso que yo vi, donde, por ejemplo, un señor que vivía en un edificio, un condominio, y había un niño que siempre pasaba vendiendo el spam al apartamento. Y un día el señor como que, pues, creo que era muy celoso con su esposa, ¿no? Entonces como que un día vio que el niño se le quedó viendo a su esposa. Y él vino y dijo, este va a violar a mi esposa, dijo él, ¿va? Y le pegó al niño. Bueno, era un adolescente, pero igual era un adolescente con 15 años y él era un señor portachón, ¿verdad? Entonces vino y le pegó al niño. Le pegó, entonces cuando él llegó a la audiencia, en ese caso ya estaba del otro lado, del lado de la víctima, el niño, ¿verdad? Él decía que él tenía miedo porque pensó que el niño iba a violar a su esposa porque según él hasta se había robado sus zapatos en algún momento y como que tenía cierto fetiche con los pies de la esposa. Probablemente el niño tenía algún problema, pero no era el medio como racional para repeler eso, ¿verdad? Pues fácilmente, no sé, podía denunciarlo o hacer otra situación, pero no venir y pegarle, ¿va? Y sabiendo que el niño era más pequeño que él y no tenía la misma fuerza, entonces, digamos, les explico eso como para que tengan los dos panoramas, ¿verdad? En qué casos podrían proceder y en qué casos no, ¿va? Ahora bien, el último elemento, el elemento punible, que ya estamos ya en tiempo, que sea punible, pero también existe lo contrario de los elementos negativos, que es las causas de imputabilidad, ¿no? En este caso específicamente, pues, lo que establece el artículo 23 del Código Penal, que no son imputables los menores de edad, o quien al momento de la acción u omisión no posea, a causa de una enfermedad mental, por ejemplo, haya cometido un delito, una persona que esté, pues, se enferma de su mente y, pues, no sé, por ejemplo, salga a enseñar, salga de nuevo a la calle, ¿vale? Se le quedan ya por el exhibicionismo sexual y al final realmente es porque él tiene una condición mental que no está bien y lo quieran condenar por eso, pues él no es imputable, ¿verdad? Realmente es por... Y en el caso de los menores de edad, pues que la ley ha establecido que efectivamente, pues, no son imputables, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa sería la clase de hoy, pues los temas a ver, ya con eso solo concluimos con que efectivamente podemos definir delito como, juntando todos los elementos, como una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Si ustedes en algún momento quieren definir qué es un delito, solo juntamos todos los elementos positivos, que es un delito, una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, ahí termina la clase y pues espero que pues haya podido hacerles la asistencia. ¿Sí? Creo que ya lo pasaron por ahí. ¿No el link de asistencia de las... Ya se envió la asistencia. Disculpe, compañera, yo entré tarde. ¿Por dónde más o menos o tienen algún WhatsApp? Sí, si gustas, anota mi número, 5971 3507. 5971 3507, me escribes y yo te envío los enlaces tanto de WhatsApp para que llenen también su formulario las personas que quedaron pendientes. Te agradezco. ¿Tu nombre, perdón? Merlin González. Muy amable, mucho gusto, Merlin. Mi nombre es Ana. Gracias, a la orden. Bien, feliz noche, compañeros. Fue un gusto estar con ustedes y pues mañana seguimos con la próxima clase. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches.